Amigos, estamos una vez más en Zona en Construcción. Hoy, halagadísimos, tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. Él es originario de Huatusco, Veracruz. Estudió la licenciatura en Pedagogía con mención honorífica, la cual obtuvo con mención honorífica cum laude por la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Pedagogía con especialidad en Docencia por el Instituto Mexicano de Educación Superior. Trabajó para la Universidad Pedagógica Nacional, sede Orizaba y Huatusco. Fue fundador de Casa de Cultura de Huatusco, exdirector del bachillerato y de la secundaria diurna por allá en Huatusco. Catedrático de distintas asignaturas, yo solamente voy aquí a comentar unas cuantas: relaciones humanas, legislación laboral, literatura universal, literatura mexicana, literatura hispanoamericana, español gramatical, etimologías grecolatinas, sociología, antropología, filosofía. Este hombre es muy diestro en estas cosas. Ha realizado estudios de historia de las religiones, religiones comparadas, historia de la Iglesia Católica, sociología de la religión, teología. También ha sido asesor en varios ayuntamientos en el rubro de cultura y educación. Ha sido articulista en varios periódicos estatales y regionales. Actualmente es jefe del Departamento de Atención Integral al Estudiante y catedrático de tiempo completo en la Escuela de Bachilleres Artículo 3 Constitucional Vespertina de esta ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Participa en el programa de televisión Desayunando con Saldaña en la sección Sopa de Letras, al lado del conductor Jorge Saldaña de TV+. Nuestro invitado, Daniel Méndez Vivanco. Daniel, de veras que estamos agradecidos por esta visita. Quisimos tomar parte de este historial por una razón, porque si hay algo que contrasta con tu modestia, es tu sapiencia, esa formación que además nos permite hoy comunicarnos contigo y hablar de estos temas tan interesantes. Daniel, yo quiero que nos comentes sobre el tema de la religión. Yo quisiera así que someramente habláramos de inicio sobre la Iglesia Católica, cómo se funda, cómo aparece la Iglesia Católica en la historia del planeta. Bien, ante todo, Neftalí, yo soy el agradecido por la invitación que me hacen tú y Omar. Es un placer estar aquí en el programa que yo veo constantemente, que no me es ajeno y que los felicito por la conducción y la permanencia del mismo. Con relación a la pregunta que me haces, bueno, la Iglesia Católica, si vamos a lo que es esa visión histórica que la va a explicar por sí misma, pues tendríamos entonces que remitirnos, insisto, desde esa óptica que nos da la misma institución, que es cuando Jesucristo, en esa designación que hace de los apóstoles, llega a un momento en que tiene una conversación, pues diríamos que muy íntima con Pedro, con Pietro. Kefas, piedra, tú eres la piedra angular sobre la cual edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán prevalecer sobre de ella. Ese es el fundamento en el cual la Iglesia Católica se toma. Bueno, una pregunta, ese es el punto de vista indiscutible de la institución. ¿La historia qué nos marca? Y ahí yo quisiera complementar con lo que estás comentando, Neftalí, que cuando yo hago mención de que la Iglesia Católica maneja ese fundamento histórico, no hay que olvidar que, como suele suceder en el tema religioso, siempre se genera esa polémica, siempre se genera esa discusión y existen por allí diferentes credos que tienen otro método de interpretación. Eso hay que dejarlo muy claro para nuestro auditorio. Históricamente, me parece muy medular la pregunta que haces. Históricamente, ya como la conocemos como una estructura organizativa, estamos hablando de los inicios de la Edad Media. Ahora bien, sin dejar de tomar en cuenta ese momento previo en que, cuando está terminando el Imperio Romano,
ha sido un imperio que ha atacado fuertemente a las comunidades cristianas primitivas, es el emperador Constantino, por influencia de su madre, quien va a dar un viraje al emitir una especie de mandato o de decreto para decidir que el cristianismo pasa desde la oposición a ser una religión oficial, vamos a llamarlo así. Es decir, retoman la religión judaica, el judaísmo lo retoman para hacerlo suyo. No se puede desligar, mira, Neftalí, no se puede desligar el judaísmo en la conexión íntima que tiene la conformación de la historia de la iglesia. Yo te diría un ejemplo muy importante en lo que se refiere a su doctrina, en lo que se refiere a las enseñanzas de Jesucristo, en lo que se refiere a las enseñanzas de los padres de la Iglesia Católica en los inicios ya de la Edad Media, y en lo que se refiere también a lo que va a ser gran parte del magisterio de la Iglesia. Estoy pensando en el caso concreto de la liturgia. La aportación que hace el judaísmo pues es muy importante. Yo me atrevería a decir que en la religión católica, como sucede también en los demás credos religiosos derivados del cristianismo, se da también, voy a utilizar un término antropológico, se da un sincretismo cultural, y ese sincretismo cultural es algo que debemos tener muy presentes. Mira, cuando tú me haces esa pregunta me quedé pensando, fíjate bien, Neftalí, me quedé pensando en un libro que es valiosísimo y que poseo y que suelo recomendarlo además. Sí, y que suelo consultarlo, y que se llama Jesucristo y el judaísmo. Y es un texto muy completo que nos permite ver y que nos va a ir quitando velos acerca de un rompimiento que hubiera hecho Jesucristo con las enseñanzas rabínicas. No es cierto eso. Lo que yo quiero resaltar con esa lectura a la que estoy invitando al auditorio es de que veamos los puntos de coincidencia y también los puntos de diferencias que se van dando obviamente en todo este acontecer histórico de la Iglesia con los demás credos. El punto que nos mencionaba, ese punto de partida donde el emperador Constantino es influenciado, ¿qué lo genera? Si bien nos comentaba que, bueno, la mamá del emperador, pero políticamente ¿se da alguna circunstancia que lo propicie? Desde luego, no hay que olvidar que el Imperio Romano está entrando en una etapa de decadencia, y para poder entender esa decadencia que está sucediendo con el Imperio Romano, bueno, voy a remitir al público a otra lectura, el propio San Agustín. San Agustín dice en una obra magnífica que se llama La Ciudad de Dios, que el Imperio Romano no es que haya caído por la fuerte presencia, por la presión del cristianismo. Advierte que el Imperio Romano va cayendo, va entrando en esa etapa de desintegración por las contradicciones que hay al interior de su sociedad. Y ahí resalta San Agustín que en esas contradicciones lo que va a influir fuertemente es el alejamiento de los valores morales, de los valores cristianos que empezó a experimentar la sociedad romana. Vino una especie de relajamiento moral. Entonces la obra de San Agustín, para poder entender esto, es muy importante que hagamos su lectura. Tú dices, los factores políticos. Bueno, esos factores políticos, aunado a lo que acabo de comentar, no olvidemos que todo imperio tiene una especie de curva existencial, ¿no?, en la que se inicia, va pasando por un desarrollo, una plenitud, y entra a su etapa final. El Imperio Romano también tuvo presiones desde fuera, ¿no? Las invasiones de los llamados pueblos bárbaros, de los llamados pueblos normandos, Europa con los demás pueblos que lo estaban conformando, que venía de manera avasalladora ya integrándose, pues marcaba un final en la época que tuvo el Imperio Romano.
pero sí haciendo una especie de aspecto concluyente, lo que dice San Agustín sí es muy importante, las contradicciones que se dan al interior de su sociedad. Esto podríamos comprenderlo como que la circunstancia política hace que busque el Imperio Romano fortalecerse para poder mantener ese poderío. Sí lo buscan, pero también empiezan a darse diferencias entre la forma de conducir desde esa visión imperial y la sociedad misma que iba exigiendo un cambio. En ese trance, sí, cuando ya el emperador lo toma, cuando Constantino lo toma como parte de la religión oficial, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Cómo inicia? Porque es, yo creo, a mi juicio, el punto de partida de donde se identifica la Iglesia Católica. ¿Cómo se inicia ahí? Bueno, se inicia, precisamente decía yo que se marca ya como una religión. Yo diría que es como una especie de decreto en el que se remarca que es una religión ya oficial. Es una religión oficial. Ahí remito también a una película que se llama Ágora. Tenemos que verla, Ágora. Sí. Tenemos que verla. De veras que está interesantísimo. Regálanos un segundo, vamos a un corte comercial y regresamos sobre este mismo tema, sobre la Iglesia Católica, sus orígenes y muchas cosas más que hoy nos comparte nuestro invitado. Estamos en Zona en Construcción.